Jóvenes, buen día. ¿Me escuchan, por favor? Sí se le Buenos escucha, días, ingeniero. buenos días, ingeniero. Sí se lo escucha. Ya, listo. A ver, ya vamos a esperar unos par de minutos, ya. Falta todavía que ingresen sus compañeros.
Bien, jóvenes, voy a llamar lista, ¿ya? Ya pasó los 10 minutos. Araujo, Cajahuanca, Rubí, Presente, ingeniero, buen día. buen día. Cárdenas, Carvajal, Presente, ingeniero, buenos días. Castañeda, Esteban, Presente, ingeniero, buenos días. Chávez, Elías, Francis, Chávez, Mauricio, Diego Andrés, Presente, ingeniero, buenos días. buen día. Cruz, Baltasar, Moisés, Presente, ingeniero, buenos días. Cruz, Baltasar, Moisés, Presente, buenos días. buen día. De la Cruz, Guzmán, Presente, ingeniero, buenos días. buen día. Esteban Molina, Flores, Coriñaupa, Presente, ingeniero, buenos días. Galán, Caguana, Pamela, Galán, Caguana, Pamela, Garay, Lozano, Jorge, Presente, ingeniero, buenos días. ya. Huarcaya, Mesa, Nin, Presente, ingeniero. Buenos días. buen día. López, Rafael, Cristel, Presente, ingeniero, buenos días. buen día. Mozo, Guerra, Jonathan, Presente, ingeniero, buenos días. buen día. Pacheco, Chambe, Presente, ingeniero, buenos días. buen día. Peñalosa, Mendoza, Allison, Presente, ingeniero, buenos días. buen día. Quintana, Macavilca, Presente, ingeniero, buenos días. Rosales, Moscoso, Presente, ingeniero, buenos días. buen día. Sedano de la Cruz, Nilsson, Presente, Sedano, ingeniero, buenos días. buen Presente, día. ingeniero, buenos días. Ah, ya, sí, ya, gracias. Sedano de la Cruz, Nilsson, Presente, ingeniero, buenos días. buen día. Tantavilca, Osorio, Joel, Presente, ingeniero, buenos días. buen día. Tunque, Ponciano, Anthony, Presente, ingeniero. Buenos días. ya. Vidal Rojas, Kevin, Presente, ingeniero, buenos días. Zárate, González, Clever, buen día. Presente, ingeniero, buenos días. Ya, a ver. Ahora vamos a pasar la otra lista. Un momento. Un poco lento la computadora, jóvenes. A ver, un momento, por favor. Ya. Esto estamos 12. Chaguaya, Chancha. Presente, ingeniero. Buenos días. Ya. Chuquillanqui, Roca. Presente, ingeniero, buenos días. Escobar, Canto. Presente, ingeniero. Buenos días. Huamango, Orcaya. Buen día. Presente, ingeniero. Buenos días. Buen día. Ordóñez, Torres, Diego. Presente, ingeniero, buenos días. Y Rodríguez Aquino. Buen día. Rodríguez Buenos días, Aquino. ingeniero, presente. Ya, buen día. Ya, jóvenes, hoy día vamos a continuar. Bueno, hay que concluir el aspecto teórico y luego vamos a Ingeniero, culminar. buenos días. ¿Me podría considerar en la lista, por favor? Sí. A ver, un momento. Lo que Galán, pasa es Caguana. que ya, me hace recordar a la salida, ya, un favor. ¿Ya? Para los que ingresan también, en uno más para corregir. Ya.
A ver, vamos a... Bueno, voy a proyectar. ¿Se puede ver, jóvenes, lo que estoy proyectando? ¿Confirman? Todavía, ingeniero. Ya, me parece que está cargando. Está muy lento. Si es que hay alguna interrupción o no me logran escuchar, por favor, me comentan, ¿ya? Para ver la forma en cómo solucionar. Está un poco lento el internet, la computadora. Ya, jóvenes, lo que pasa es que acá estoy haciendo correr unos modelos y demora un montón, ¿ya? Por eso es que está muy lento la computadora. Listo. Hoy día vamos a concluir con la parte teórica. La semana pasada hemos visto algunos aspectos de fabricación. Bueno, de manera resumida, ¿no? Ustedes ya están en su trabajo, van a presentar también de manera resumida, pero tienen que leerlo, ¿no? Y en base a ello van a mostrarnos su trabajo, ¿ya? Entonces acá hablábamos de los tres aspectos principales o tres etapas del proceso de fabricación, que era uno, la preparación de los materiales, ¿no? De la materia prima, ¿no es cierto? Del mineral hierro, magnetita o hematita. Luego el coque y también teníamos la piedra caliza como fundente, ¿no? Luego se hace una reducción, ¿no es cierto? En el alto horno. Y la otra etapa era la aceración, que era un proceso de retiro de burbujas, pero con inyección de oxígenos, ¿no? De tal forma esto ya se puede convertirse en una radio puro. En esta etapa, jóvenes, en esta olla, ¿no? Se puede hacer una aleación con los diferentes elementos y bueno, colocarle a esta olla colada, tiene un proceso, digamos, de fabricación de aceros en laminado en caliente y básicamente nos botan tres productos que eran los tochos, los planchones y las palanquillas y de esto ya se obtenía todas las formas que deseamos tener, ¿ya? Entonces esto era un proceso de fabricación. Acá hablábamos de algunos dibujitos. Esto era la fórmula de reacción química, ¿no? Ahí tenemos la cuchara, ¿no es cierto? Mira, imagínense a qué temperaturas están. Y no hay mucha intervención de mano del hombre, ¿no? Todo es con robots. Bueno, acá a excepción para controlar algunos aspectos, ¿no? Y acá está el laminador, ¿no? De las chapas de gruesas se llaman, ¿no? Tienen bobinas que a cada vez se va cortando la distancia y de esta forma van disminuyendo el espesor de los plungers, ¿no? Y luego acá hablábamos un tanto del acero estructural, lo que nos interesa, algunas características. Y estas son, digamos, las 5 características de todo elemento que se quiere emplear en construcción, ya que van a soportar cargas, ya que van a distribuir esfuerzos, cualquier tipo de esfuerzo, ¿no? Obviamente algunos materiales soportarán en algunos tipos de esfuerzos, algunos no. Por ejemplo, el acero soporta bastante bien la tracción, el concreto no. El concreto soporta compresión y el acero no, ¿no? Entonces, nos podríamos ayudar de ambos materiales para que tengan un desempeño óptimo, ¿no? En cuanto a resistencia de materiales. Por eso es que existe el concreto armado, ¿no? El concreto propiamente soporta esfuerzos a compresión y el acero a tracción. ¿Ya? Entonces, en este curso hablamos solo del acero y estamos viendo sus factores o sus parámetros estructurales que siempre vamos a utilizar, ¿no? El FY, el FU, el módulo de elasticidad, el módulo de corte y el Poisson, ¿no es cierto? El Poisson vamos a considerarle un 0.3 en la etapa elástica, esto no se olviden, este es un factor importantísimo.
¿Ya? ¿Cómo se determina en que una relación entre el módulo de elasticidad y el módulo de corte? Es mediante esta formulita, ¿no? Y estábamos hablando sobre la composición química que tiene el carbono, ¿no es cierto? Y nos habíamos dado cuenta que son bien chiquititos, ¿no? Entonces, de tal forma, podríamos distinguir en 4 tipos los aceros, ¿no? Bajo al carbono, moderado, medio y alto. Los aceros estructurales, en la mayoría, no es una regla fija, podría estar en un medio carbono, pero están en el acero moderado, ya de 0,15 a 0,29. No nos conviene que tenga más carbono, ¿no? No nos conviene más carbono. Uno, porque le baja la soldabilidad y el otro le baja la ductilidad. Claro, a mayor carbono voy a tener mejor comportamiento, mayor resistencia, ¿no? Entonces, por eso es que el carbono siempre va a existir porque te va a dar la resistencia, pero debe ser limitado. De tal forma, este elemento nos va a servir para soldarlo, ¿ya? Entonces, creo que acá nos quedamos. No recuerdo entre esta y esta, pero bueno, en fin. Luego vamos a pasar a lo que es a las propiedades físico-mecánicas, ¿no? Que todos conocemos y que todo material debe tener, no solo los materiales, sino un elemento, no solo los elementos, también tienen los sistemas estructurales o los edificios, ¿no es cierto? Entonces, todos estos aspectos que acabamos de mencionar van a tener ductilidad y están muy relacionados con la rigidez, ¿no es cierto? Si yo tengo, digamos, mayor ductilidad, tendré pues, menos rigidez, ¿no? Si tengo mayor rigidez, menos ductilidad. Entonces, como que está relacionado inversamente, ¿ya? Pero es necesario conocer qué cosa es, pues, la ductilidad, y esto ya es una propiedad que ya seguramente han estudiado, que se puede calcular, ingeniero, sí, pues en varios gráficos se puede calcular una curva de capacidad, en un momento curvatura, etcétera, ¿no? Entonces, esto se calcula. Pero para poder calcular necesito hacer algunos modelos no lineales, conocer el comportamiento no lineal. Sí, ingeniero, es necesario saber si el elemento cuánto incursiona pues al rango inelástico, ¿no? ¿Por qué? Porque el concepto lo dice, ¿no? ¿Qué cosa es la ductilidad? Es una propiedad, ¿no? Que permite que se deforme. Entonces, cuando hablo de deformación se refiere tanto en un rango elástico que va a ser bien chiquito y en un rango inelástico que va a ser, ¿no? Todo lo que pueda, ¿no? Entonces, esa capacidad de deformarse, pero sin que se agriete, ¿no? Sin que falle, sin que colapse. Eso es el tema de ductilidad. Ahora, el acero sabemos que tiene una ductilidad intrínseca por sus propias características, ¿no? Pero es necesario cuantificarlas. ¿Qué valor toma esa sección de tantas dimensiones, ¿no es cierto?, del tipo de acero tal, qué ductilidad va a tener, es necesario saber para ver un comportamiento no lineal, ¿ya? La tenacidad viene a ser toda la capacidad que ese elemento, digamos, va a absorber, ¿no? La capacidad de resistir, digamos, o de amortiguar que va a tener este elemento, ya sea una sección, ya sea un elemento viga o columna, o ya sea un edificio. ¿Ya? Entonces, es medible, sí. Por ejemplo, en un material, en un elemento, digamos, de perfil H, con un material X, entonces yo podría medir esa capacidad en que haya. Primero, ¿para qué tipo de esfuerzo? Si es esfuerzo a tracción, ya tendría que conocer la curvatura esfuerzo-deformación. Entonces, en la curvatura esfuerzo-deformación, que lo conocemos en un acero, creo que esa parte, allá ya lo hemos hecho ya, ¿no? Entonces, acá está, ¿no? Esta es una curva de esfuerzo-deformación y allí tenemos
toda el área debajo de esa curvatura es la tenacidad. Para un elemento que me va a soportarme a esfuerzos de tracción, ¿no? Este es el elemento y le estoy aplicando esfuerzos de tracción. Entonces, toda esta energía es lo que me va a absorber. ¿Ya? Entonces, eso es la propiedad de tenacidad, igual que en otros materiales, digamos, estructurales, se mide. Y acá hay una propiedad muy interesante que tiene pues, el acero, que otros materiales no lo tienen. Digamos, por ejemplo, es la soldabilidad. ¿Ya? La soldabilidad capaz de hacer unido, ¿no? Frente a altas temperaturas y considerando un arco eléctrico, por ejemplo. Entonces, la capacidad de soldarse. ¿Ya? Y esto es interesante porque ganamos tiempo, ¿no? En algunos casos, haciendo conexiones soldadas, podemos ganar tiempo en ensamblar, ¿no? Entonces, esto nos va a ayudar para unir elementos estructurales. ¿Y qué pasa en que si los elementos no son soldables? Bueno, no podría emplear este tipo de conexión, ¿no? Así de sencillo. Es por ello que los aceros jóvenes se tienen que controlar el carbono, ¿no? Esto es importantísimo, ¿ya? Y acá está pues la curva esfuerzo de formación, que seguro ya lo hemos visto en la anterior clase, ¿no? Esta es una curva, seguramente van a encontrar algunos modelos, por ejemplo, este es un modelo elastoplástico, y este es plástico, donde que desarrolla deformación, pero no mejora el esfuerzo, ¿no? Eso significa plasticidad, ¿ya? Hay modelos de esta forma que va a subir un poquito, ¿no? A endurecerse y acá llega un colapso. Es por ello que el esfuerzo último y el esfuerzo de fluencia tienen una variación, ¿ya? Inge, ¿y este modelo elastoplástico se utiliza para diseño? Sí, se utiliza, ¿no? Depende del tipo de esfuerzo, ¿no? Por ejemplo, para el esfuerzo de tracción vamos a utilizar esto. Para el esfuerzo por flexión vamos a utilizar el otro modelo elastoplástico. Y así. Por ejemplo, en acero, en concreto armado utilizamos un modelo elastoplástico, ¿no? Para lo que es el acero, el refuerzo de acero, ¿no? Entonces, los modelos están. ¿Se emplean por simplificación? Sí, ¿no? Para acelerar el cálculo, ¿ya? Y allí tenemos, ¿no? Unas curvas de esfuerzo de formación de diversos aceros. Un elemento o un parámetro en común que esta pendiente del rango elástico no varía, ¿no? Para los diversos tipos de acero. O sea, esta línea, ¿no? Esta línea no está variando, jóvenes. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que va a tener un módulo de elasticidad constante, ¿no? ¿No es cierto? Lo que va cambiando es el esfuerzo de fluencia. Acá, por ejemplo, es 36, acá será pues 50, acá un poquito más y así, ¿ya? Entonces, eso es necesario que identifiquen y que se den cuenta que en acero, en los diversos tipos de aceros, el módulo de elasticidad no depende del FY, por ejemplo, ¿no? Como en el concreto. En concreto, su módulo de elasticidad depende del F'C. De la albañilería depende del F'M, ¿no? Entonces, acá ya, digamos, ya es más constante este módulo de elasticidad para diversos tipos de acero. ¿Correcto? Y acá están los diversos, por lo menos en nuestro medio, y está aumentando, jóvenes, la gama, ¿no? Ahí tenemos el A36, que es el más común, el A500, que también es común, el A572, ¿ya? Entonces ahí tenemos con sus características. Entonces A36, ¿qué significa? El 36 significa que es FY 36. Y dije, acá este 242 significa FY2 con... No, no, no. Entonces acá puede ver A242 grado 42. Ya. Grado 46. Grado 50. Ese grado significa pues el FY. ¿Ya? Entonces
Y voy a tener diversos grados, ¿eh? Listo. Obviamente, si yo comparo en que el A572 es de acero de alta resistencia, ¿no? O sea, va a resistir más. O sea, ¿qué quiere decir? Que tiene más contenido de carbono, pero está controlado, ¿no es cierto? Está controlado, ¿ya? Entonces allí voy a tener el A572, que si es de mayor resistencia, utilizaré para elementos que van a soportar más cargas, ¿no? Y así va reduciendo. Por ejemplo, el A36 para estructuras que van a soportar menos cargas o livianas, por ejemplo, se podría emplear, ¿no? Este es un término intermedio, el A242, ¿ya? Y con eso voy a colocar sus características de nuestro acero para desarrollar pues, nuestro cálculo. Porque análisis estructural necesito el módulo de elasticidad, ¿no es cierto? El E. ¿Quién me lo va a dar? El esfuerzo de formación, ahí está. El momento de inercia, Inge, o el área, cualquiera de esas propiedades geométricas, el área, por ejemplo, dimensiones. Pero para tener dimensiones necesito diseñar con sus condiciones, digamos, del criterio de diseño, ¿no? Si voy a considerar que desarrolle su capacidad máxima, lo que me interesa es el FI, ¿no? ¿No es cierto? Y en algunos casos me interesará el FU, ¿no? Por ejemplo, en diseño atracción y en diseño de conexiones, ¿no? Por ejemplo, el bloque de corte, etcétera. Entonces ya vamos a ver hoy día ese tipo de diseño. Estos son para los aceros, para los perfiles laminados en caliente, y estos son para los pernos, también solo pernos. Obviamente, en que si yo comparo entre quién es más resistente, obviamente los pernos, ¿no? Van a ser más resistentes. Y acá controlamos por su rotura, la capacidad máxima del perno para la rotura. ¿Ya? Entonces, por eso es que el esfuerzo último está presente, no más que el FY, ¿ya? Entonces, en pernos o en tornillos, como quieran llamarle, vamos a considerar los esfuerzos. Y estas son las características. El más común es lo que está de rojito, más común, ¿ya? Pero puedes encontrar lo demás, ¿no? Obviamente. Y acá nos dice para qué el uso, ¿no? La A307 para estructuras livianas, correas, ¿no? Que no van a soportar mucho corte, por ejemplo, en estos casos, ¿no? El perno ASTM A325 de 120, tengo 2 grados, ahí están. El carbono es controlado a un 0.3%, ¿no? Y acá a un 0.57, el A490. Esto, por ejemplo, es utilizado, jóvenes, para puentes, ¿no? La 4.9, ya grado 130, bastante empleado. Entonces, estas son las características que deben también conocer para poder diseñar cuántos pernos son, si puede fallar por aplastamiento, por corte, etc. Entonces, eso ya luego se va a ver en conexión, ¿no? Y acá, como ya habíamos explicado, se puede aliarse, ¿no? El acero, ¿no? Podríamos aliar, y acá también se mide el contenido de carbono que va a tener la radio, y se puede aliarse, ¿no? Entonces, ¿con qué se puede aliar, Inge, con esto? Pues con lo que ya habíamos comentado, con cromo, cobre, níquel, etcétera, etcétera. Entonces, se puede aliar y tener mejores resultados, ¿no? Decíamos como si le estoy colocando un aditivo, digamos, ¿no? Al concreto. Y voy a mejorar cierta propiedad, ¿ya? Entonces, un aspecto muy importante del acero es hacer un mantenimiento frente a la corrosión, ya que sea durable frente a la corrosión, ¿ya? Entonces, ese es, digamos, uno de los enemigos del acero que va a causarle mucho daño, ¿ya? Esta corrosión ayuda a que los espesores del acero se reduzcan, ¿no? Y en algunos casos se socavan o se carcomen, digamos, ¿no? Si queremos utilizar ese término, ¿ya?
Entonces van a desaparecerse. Es como unas cangrejeras en el concreto, ¿no? Siempre yo busco analogías para que lo entiendan. ¿Ya? Entonces, esa cangrejera del concreto es como si voy a tener una corrosión en el acero. ¿Qué perjudica? Va a perjudicar un montón de cosas. Bueno, resistencias, utilidades, propenso a las fallas frágiles, ¿no es cierto? Fallas por fatigas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Puedo utilizar aceros aliados, ¿no? Entonces, allí hay un gráfico donde se muestra, por ejemplo, una comparativa entre 3 tipos de acero, ¿no? El acero estructural al carbono, el común, que no está aliado, que es la curva A. El B, que viene a ser carbono más cobre. El cobre es un elemento que aporta bastante a la corrosión, ¿ya? Pero acá voy a tener un acero aliado, ¿no? Con varias cosas, ¿ya? Cromo, zinc, cobre, hasta fósforo, miren. Y todo esto me va a dar buenos resultados, ¿no? Entonces, ¿qué comparativa hago? Durante el tiempo que permanece la estructura, digamos, ¿no? Obviamente la corrosión decíamos que es la pérdida del espesor, ¿no? De un X elemento, y voy a tener en 2 años, por ejemplo, una pérdida de 6%, ¿no? Sí, eso es en el acero A. En el acero B tendré pues un 2% y en el acero C solo un 1%, ¿no? Y a los 4 años acá se mantiene y acá crece, ¿no? Ya no es 2, sino 3, y acá ya no es 6, sino 7, digamos, ¿no? Y así va creciendo. Acá a los 8 años esto se mantiene, y acá llega a los 4, y acá llega a los 8 y tantos, ¿no? Entonces, si yo voy a utilizar un acero al carbono en condiciones, digamos, normales de fabricación, la pérdida de espesor tiende a la subida mientras que pase el tiempo, ¿ya? Entonces, y más aún, ¿no? Si hay factores climáticos, factores de intemperismo, va a acelerar el proceso, ¿no? Por ejemplo, un acero cerca al mar, ¿no? Entonces, imagínense, más rápido, ¿no? Entonces, esto está en condiciones normales, ya esta medición. Entonces, ¿qué podemos apreciar del gráfico? Es que los aceros aliados se mantiene, bueno, y el porcentaje es bien pequeño, es controlado, ¿ya? Entonces, ¿qué podemos hacer, Inge? Se tiene que hacer mantenimientos, pues, a las estructuras de acero, ¿no? Con unas, imagínate que ya está construido, Inge, esto, yo no le puedo aliar, ya, bueno, el acero ya está, entonces, pero podrías hacerle un tratamiento de pintura anticorrosiva, ¿no? Entonces ese mantenimiento se tiene que hacer cada cierto tiempo. Ya por eso es que los puentes, generalmente, ¿no? Puentes, algunas edificaciones, se hace un mantenimiento, pues, de pintura, ¿no? Anticorrosiva. Y esa pintura anticorrosiva, ¿qué es lo que tiene? Cromo, zinc, cobre, ¿no? Eso es lo que tiene, justamente. ¿Ya? Ahora, si se alea, mejor todavía, pues, ¿no? ¿Ya? Entonces, esto es una comparación y se puede ver que aceros aliados mejora algún aspecto de alguna propiedad, ¿no? Dentro de su vida útil del acero, ¿ya? En nuestro país son dos, el A500 también, que está entrando, ¿no? Entonces, estos son los más conocidos. Los tipos de perfiles, lo que acabamos de ver es perfiles laminados en caliente, bueno. ¿Qué formas? Estas formas. Todas estas formas se pueden hacer. Tubos, canales, este es un canal. Tubo circular, tubo cuadrado, tubo rectangular, ¿no? Perfiles en T, ahí está. Perfiles en ángulo, ¿no? Inge, ¿cómo he escuchado el doble ángulo? Ponle al costadito y le pones doble ángulo, ¿no? Le pones otro acá. Uy, y ya está, doble ángulo. Esta distancia el gramil, ¿no?
Listo. Perfiles, el más común, Inge, los Hs. Ya ahí está, pues, la H, el I, como que el W, el SHH, ¿no? Ahí está. No solo que en algunos, por ejemplo, tú comparas esto con esto. Acá el alma, esto se le llama alma, jóvenes. Este alma, lo del centro, ¿no? Ya vayan conociendo alma. Estas líneas, no lo sé por qué se generan. Tendríamos que... Ya, este es el alma y estos son los patines. ¿Ya? Los de aquí arriba, patín superior, patín inferior. O también conocido ala superior, ala inferior. ¿Ya? Entonces, estos son el alma, ¿no? Alma. Listo. Entonces, el alma tiene dos apoyos, digamos, ¿no? En los dos patines. ¿Ve? O sea, es un elemento atiesado, también se le puede llamar. Ya esos términos tienen que estar ya familiarizándose, por favor. ¿Ya? Esto es un elemento atiesado y esto, Inge, es un elemento no atiesado. ¿Correcto? Listo. Y acá tengo mi alma más grueso, más gruesito, pero mis patines son más delgaditos, ¿ve? Entonces podría utilizar ese tipo de sección, ¿no? Entonces, pero al final la forma es un H, ¿ya? Entonces, acá tengo una T, este es el canal, ¿no es cierto? Y voy a tener diversas formas que se puede fabricar en caliente, laminar en caliente en base a los tochos, por ejemplo, ¿no? Los laminados en frío, los plegados. Los plegados, jóvenes, todo nace de esto. De estas planchas. ¿Mm? Acá ustedes saben que hay diversos espesores, ¿no? ¿No es cierto? Y acá también va a tener un espesor, ¿no? De todo esto. Entonces, ¿cómo hago, Inge? Eso. Tengo que doblar. El término doblar se utiliza plegar, ¿no? Tengo que plegar. Es como si tú tienes una hoja de papel grande, ¿no? Este papel, y quieres hacerlo de esta forma, ya pues dobla, ¿no? Vas a doblar, ¿no es cierto? Igualito. Voy a tener unas planchas de acero con un espesor tal, voy a plegar, ¿no? Voy a plegar. Por eso es que viene acá plego y acá algo recto, luego mete plego y listo. ¿Ve? Entonces ya armé un canal Inge. Igualito acá, un Z. Listo. Entonces, si se dan cuenta, son secciones continuos, ¿no? Continuos. En el sección I no puedo hacer esa continuidad, pues, Inge, porque uno, ¿cómo hago esto? Doblando nada más. Ya tendré que ser dos canales, ¿no es cierto? Y acá ya lo puedo soltar, así como está acá. Eso es un perfil en I, ¿no? Pero en realidad son dos canales que le hemos unido, ¿no? Porque son dos hojas que la han doblado tipo canal y ya le he unido y ya formo este I, ¿no? El ángulo de la misma forma, ¿no? El sombrerito, el U o el omega, ¿no? Tiene sus nombres. Entonces también ahí, ¿ya? Entonces eso se llama plegar. Seguramente han escuchado otro término que es el rolado. ¿Ya? El rolado es, por ejemplo, si yo tengo un tubo, ¿no? Un perfil tubo, entonces quiero rolar, ya le voy a hacerle tipo un arco, ¿no? También es un doblado, pero su término rolado. ¿Ya? Entonces ahí estoy, haciéndole una curvatura a ese tipo de perfil. Inge, los perfiles soldados, esto es plegado, ¿ah? Porque se dobla, ¿no? Obviamente acá se ha generado una soldadura de un punto y un punto, ¿no? Para formar este I. ¿Ya? Pero se le llama unos perfiles plegados. Sí, adelante, ¿hay alguna consulta? Jóvenes. ¿Alguna No, ningún consulta? ingeniero. Ya, a ver, vamos. O ya me pasé de la hora, no creo, ¿no? Sí, recién parece que hemos iniciado.
Ya. Los perfiles soldados, jóvenes, es esto, ¿no? En los perfiles soldados, igual, voy a tener unas planchas, pero ya no voy a doblar, ¿ya? Sino que voy a tener tipo en pedacitos, ¿no? Acá tengo esto, digamos, una planchita de esta medida, tengo otra planchita de esta medida, ¿no es cierto? Tengo otra planchita de esta medida. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer, Inge? Lo sueldo, pues. Acá estoy utilizando una soldadura tipo filete, ¿no? Tipo filete. Acá tengo una soldadura tipo filete. Y ya le uní esta pieza con esta pieza. Este es mi patín superior y este es mi alma, por ejemplo. Y luego voy a unir mi patín inferior, la pieza 3, con esta soldadura. Y ya armé pues un perfil tipo CS, que viene a ser un perfil soldado, que se utiliza estos tipos de perfiles en puentes generalmente, ¿ya? Cuando las vigas de alma llena, se llaman, vigas de alma llena, son bien grandes, ¿no? O sea, las luces de los puentes son bien altos, ¿ya? Entonces, se puede fabricar, ¿no? Obviamente los espesores son más gruesos, ¿no? Como son más gruesos, no lo puedo doblar, sino tengo que soldar, ¿no? Entonces, acá los espesores como que son más pequeños, que son más manejables para hacer el plegado. En cambio acá, como no se puede plegar, digamos, por el espesor que va a tener estas planchitas, tengo que soldar, ¿no? Y generalmente son para perfiles en forma de H, ¿ya? Ahí tengo un perfil tipo I, de peralte mediano. Este es de un peralte un poco más alto y este es de alma llena, ¿no? Ya, listo. Y estas son las formas que quería comentarles para que ya lo tengan presentes. Las propiedades, sin que es necesario tenerlas, sí deben conocer estas propiedades. Por ejemplo, ¿qué propiedades vamos a utilizar para los perfiles? Su área, lo primero, ¿no? Los momentos de inercia en X, momentos de inercia en Y, LRX, LRY, ¿no es cierto? Hasta el RZ, ¿no? Listo. Entonces, estas propiedades mínimamente, ya seguramente, bueno, si ya me voy hasta elementos al diseño de elementos de flexión, voy a tener el módulo de sección plástico, el módulo de sección elástico, ¿no es cierto? Entonces, toda esta data debo saber calcular, ¿no? Entonces, hay que recordarse cómo se calcula, jóvenes, ¿ya? Esto, Inge, quizás no saben calcularlo todavía, ¿ya? Entonces, esto es una teoría, quizás digo, pero en resistencia, espero que lo hayan visto, este módulo de sección elástico, esto sí se calcula, ¿no? ¿Ya? Y que depende justamente del I y del área. O sea, si tengo dos I's, Inge, voy a tener SX, SY, sí, por supuesto. Bueno. ¿Ya? Entonces, ahí está. Entonces, más o menos para que vayan recordando. Pero también hay algunas tablitas en internet y que nos dan los manuales, sobre todo. ¿Ya? Hay unas tablas de cálculo. O sea, ya tengo tal perfil, la tablet te va a decir todas esas características. ¿Ya? Entonces, hay que buscarlo. Si no lo encuentran, yo les envío para que puedan emplearlas. Esta parte ya lo hemos visto. Fabricante, esta creo que ya lo hemos visto en la primera clase. Listo. Entonces, esto, jóvenes, es una pequeña teoría de acero. Lo que nos interesa es los parámetros estructurales, ¿no? Para poder emplear, ¿ya? Hasta acá, jóvenes, ¿alguna consulta, por favor? Jóvenes. Ingeniero, disculpe, yo tenía una duda sobre el contenido de carbono también afecta a la ductilidad del acero. Sí, sí, y justamente si un elemento te mejora la resistencia,
tiene que perjudicarte la ductilidad, y eso es así siempre, ¿no? Casi en todos los materiales. Y no solo hablando de materiales, sino hablando de un comportamiento estructural también de, por ejemplo, de la curva capacidad de un edificio que nos muestra la resistencia o el comportamiento estructural frente a cargas laterales, ¿no? Si un edificio es más resistente, es más rígido, por ende es menos dúctil, ¿no? Lo mismo sucede acá. El carbono, le puedes agregar bastante carbono, pues, ¿no? Lo que quieras, pero el tema es que te perjudica dos aspectos. Lo primero es la soldabilidad, ¿no? Que hemos hablado que se tiene que controlar. Y el otro término era la ductilidad, ¿no? Que también queda en segundo plano, sí, pero se debe controlar también, ¿ya? Entonces, dos desventajas cuando le adicionamos el carbono. Por eso es que, si te das cuenta, los carbonos son bien chiquitos, ¿no? Son bien chiquitos. Ya ahí estamos en el contenido de carbono tipo moderado. No estamos ni en el medio ni en el alto, en un moderado. Ahora, si le pongo en bajo, también va a ser menos resistente, pues tu, tu elemento, ¿no? Entonces, más o menos para que me entiendas, lo voy a graficar, ¿ya? En un comportamiento, cómo es lo que funciona casi en todos los tipos de materiales, ¿no? Voy a tener esto, una curva X, ¿ya? ¿Ya? Voy a tener algo así, ¿no es Ingeniero, cierto? buenos días, no está compartiendo. Y voy a tener algo así. Y esto también. Sí, alguien... Ah, no estoy compartiendo. No se está compartiendo, ingeniero. Espera un ratito. Está un poco lento esta situación. ¿Sí entendiste, no, señorita, la que preguntó? ¿O hay alguna duda? Igual voy a graficar ahorita. He entendido que si es más rígido va a ser menos útil y que el carbono aumenta esa resistencia. Sí, te va a aumentar mayor carbono, mayor resistencia. Pero mayor carbono te implica menos soldabilidad y menos utilidad. Ahorita lo veo, me está cargando un ratito, un ratito. Y así funciona todas las estructuras, ¿no? Por eso es que en estructuras hablamos, oye, mira, que tenga resistencia, que tenga rigidez, pero también ductilidad, ¿no? Te dicen, ¿no? Entonces, ¿cómo controlo? Imagínate si yo le pongo placas por todo lado, va a ser bien resistente, ¿no? Va a ser bien rígido, pero quizás en ductilidad, ¿cómo es? Entonces, de hecho, va a reducirse, ¿no? Entonces, allí va digamos, la analogía con lo que es el carbono, ¿no? No sé por qué no carga, joven, el que está corriendo lo está haciendo más lento. A ver un momento, jóvenes, por favor. Uy, está demasiado lento. Ya. ¿Se puede ver, jóvenes? Sí, ya se puede ver, ingeniero. Ya. Pero no puedo compartir. Le pongo es que y no responde. ¿Qué implica eso?
que vamos a reiniciar el programa. Ya lo voy a cerrar, ¿ya? Para ya, mientras espero que abra. Espero que abra esto. Hidro, para explicarles. Ya, sí abrió. ¿Sí lo pueden ver el Hidro, por favor, jóvenes? Sí, ingeniero. Ya, listo. Imagínate que tengo esto. A ver. Todo material tiene este comportamiento, ¿no? Su análisis o su comportamiento elástico y va a tener un comportamiento inelástico. ¿Hasta dónde que desarrolle pues, su capacidad? ¿No? Igual toda sección va a tener esta forma, ¿no? Igual, si es más rígido o resistente, va a tener, pero va a tener menos el ingreso al rango inelástico. Igual acá. Si voy a tener más resistente, va a ser menos. O sea, este comportamiento tiene, ¿no? Mientras que tú tienes más rigidez, claro, va a desarrollar, va a absorber mayor fuerza, ¿no? Si estamos hablando de fuerza cortante, mayor fuerza cortante. Si estoy hablando de esfuerzo, mayor esfuerzo, ¿no? Entonces, va a absorber, va a ser más resistente, pero cuando hablo de incursión, de capacidad de deformarse, entonces como que es limitado, ¿eh? Es limitado, ¿no? Acá es más pequeño. En cambio acá en que esto es más larguito, acá esto es mucho más largo, ¿no? Entonces, ¿qué decíamos que era de utilidad? Ah, Inge, la capacidad que va a tener un elemento a deformarse sin agrietarse. Entonces tiene que deformarse, no incursionar a un rango inelástico, ¿no es cierto? Entonces, acá tengo más de utilidad, pero tengo menos resistencia. Entonces, en eso, jóvenes, es lo que se trata, digamos, esa relación entre resistencias, rigideces y ductilidades. ¿Ya? No sé si me he dejado entender. Sí, ingeniero. Ya, listo. Y eso, por ejemplo, esto puede ser una curva de capacidad, ¿no? Curva de capacidad, curva de capacidad, curva de capacidad, ¿no es cierto? Y así consideramos. Ya, todo se engloba acá. Acá se engloba esto. Ya, ahora vamos a abrir para avanzar. A ver, creo que es más pesado cuando comparto. A ver, un ratito, voy a dejar de compartir. Porque ayer me ha sucedido lo mismo también. Ya. Un ratito. Espera un momento, jóvenes, por favor. Cargando el PowerPoint. La última vez que se abrió. Ahora todavía desea abrirlo, sí.
abrir. Ya jóvenes, tengo un PDF, no puedo abrirlo el Point, creo que es muy pesado, pero de una versión anterior, a ver. Que no quiere abrirlo. Pero bueno. Ya. No sé por qué no lo quiere abrir. Vamos a ver esto, ¿ya? Vamos a entrar a lo que es tracción, ya jóvenes. Y este es uno de los diseños más fáciles. Acá tienen que sacarle el mayor provecho. Es una fórmula bien básica. Esfuerzo es igual a P entre área. La tracción viene a ser una fuerza axial, ¿no es cierto? Ah, ya, entonces tengo que recordarme la teoría de esfuerzos axiales, ¿no? ¿No? Acá no se puede escribir, ¿no? A ver, con esto. Ya, no. A ver, no sé si funciona esto. Ya, acá. Entonces, este esfuerzo voy a tener es P entre área. ¿No es cierto? Listo. Entonces, esta P sabemos que puede ser tracción y compresión. Bueno, pero en este caso nos vamos a abarcar a lo que es tracción. ¿Ya? Entonces, esta fuerza que requerimos. ¿Ya? Entonces, esta fuerza viene a ser pues un esfuerzo por el área. Ya está. Entonces, esto es la resistencia, pues, ¿no? En base al esfuerzo del acero y en base al área que voy a tener. ¿Ya, jóvenes? Entonces, datos importantes para el diseño de tracción es el esfuerzo. Es el esfuerzo de fluencia. Para un caso y para otro caso el esfuerzo de rotura. ¿Por qué? Porque cuando hemos visto el diagrama, ¿no? Y ahorita lo vamos a ver con detalle, estamos haciendo la introducción. Entonces más o menos era así, ¿no? Y acá bajaba. Esta zona era, bueno, el esfuerzo, y esto era la deformación, esto era el FY y este era el FO. ¿No es cierto? Hay que recordarlos. Entonces, estos dos voy a utilizar, ¿ya? Entonces, por eso es que pongo FY y el FO. ¿Bien? Entonces, ¿en qué momento voy a utilizar esto y en qué momento? Ya lo vamos a ver. Pero ya, métense a la cabeza que tienen que utilizar estos dos. Y acá, Inge. Acá vas a utilizar un área total. En algunos casos, y en algunos casos, vas a utilizar un área neta. Y en algunos casos, un área neta efectiva. ¿Y qué cosas son? Ya lo vamos a desarrollar, ¿ya? Entonces, Inge, hay dos esfuerzos, bueno, por el tipo de material, ¿no? Que voy a utilizar. Y en las áreas hay área total, área neta efectiva. En algunos casos, el área neta es lo mismo que el área neta efectiva, ¿ya? O sea, es lo mismo. ¿Ya, jóvenes? En algunos casos, también, estas tres áreas es lo mismo, ¿ya? O sea, va a depender de qué estás diseñando. ¿Correcto? Listo. Entonces, cuando hablo de resistencia a tracción, lo que necesito es conocer esta fórmula. No se olviden, ¿ah? Ya les estoy comentando. Ángel, pero acá falta pues su criterio de diseño, ¿no? Tengo que ponerle el factor de reducción o el factor de resistencia.
o el factor de diseño, ¿no? Un phi, ¿no es cierto? Y si le pongo el phi, ya estoy hablando de una resistencia de diseño, ¿no? Ahorita, sin el phi es una resistencia nominal, o sea, un P sub N, ¿no es cierto? Entonces, ahí ya le adecuamos, ya, pero por lo pronto, esta formulita. ¿Ya? Entonces, se basa en eso, jóvenes, el diseño, ¿no? Tengo esta resistencia, resistencia nominal, le voy a arreglarle ya, un FY. Por un área G. El área total se pone como AG, ¿no? ¿Ya? En muchos casos. El área neto le pones a N. Área neto efectivo, ANE. Entonces ya le das sus adornitos, digamos, ¿no? Ahí que quiero una resistencia de diseño porque voy a aplicar el criterio de la LRF. Ya pone el fin, ¿no? Ahí está, FY. Listo. Esto tiene que ser mayor, ¿no es cierto? O igual a una resistencia requerida. Esta resistencia requerida, ¿de dónde voy a obtener? De mi análisis estructural, decíamos, ¿no? Y esto ya, pues, de esta fórmula, de toda esta teoría que ahorita vamos a ver. ¿Ya? Listo. Entonces, sigamos. Jóvenes, acá le tengo que poner escape y se va a desaparecer todo esto, pero como está en video, no sé si estamos grabando, ¿no? ¿O no? ¿Me confirmas? Sí, se está grabando, ingeniero. Ya, perfecto. Ya, está bien. Es que no estoy utilizando el point, si no se quedaría ahí. Lo que pasa es que estoy utilizando el line short, ¿no? Line short. Entonces eso, para que pueda correr, digamos, la página, tengo que desactivarlo. Los tipos de elementos es lo que hace unos momentos hemos visto, ¿no? Las L's, las T's, todo lo que quieras. ¿Ya? Pero lo que sí, si tu perfil tiene más área, ¿no? Entonces, más área, y mi perfil tiene más área, o sea, decíamos que mi resistencia nominal, FY, por lo pronto un área, en total, ¿ya? Un área total. A mayor área, mayor resistencia, ¿no es cierto? Entonces, acá, en diseño de elementos, atracción, lo que me importa es el área que le voy a colocarle al perfil. Ya, si yo quiero que me resista más atracción, colócale más área. ¿Ya? Y te va a resistir más atracción. ¿No, jóvenes? Entonces, por eso es que para elementos que trabajan bastante a atracción, podríamos utilizar acero liso. Los cables también es acero, ¿no? Un conjunto de aceros enrollados, por ejemplo, que solo trabajan a tracción. ¿Por qué no son huecos, Inge, los cables, por ejemplo? No, pues no, a mayor área, mayor resistencia a tracción, y los cables me van a trabajar con la tracción. ¿Ya? Entonces, de hecho, estos dos me van a responder mejor, pues, a tracción, ¿no? Ya estoy hablando para efectos de tracción, no estoy hablando para los demás esfuerzos. Habrá que ver qué en compresión que requiero, ¿no? Ya vamos a hacer la teoría. ¿Listo? Entonces, todos estos elementos voy a poder emplear. Ya, acá no se puede bajar. Tengo que bajarle. Ya, y acá está esta curva, pues, ¿no? Y acá entramos esto y esto. Esfuerzo de fluencia y el esfuerzo último. Entonces, ¿qué implica eso, Inge? Que voy a tener una resistencia de afluencia y una resistencia última, ¿no? Esta resistencia de fluencia, ¿no es cierto?, me va a limitar este diseño elástico, ¿no? Muchas veces no queremos que un elemento tal incursione, pues, a un rango inelástico, sino que se comporte elásticamente, ¿no es cierto? Es por ello que limitamos como su carga o como su esfuerzo máximo el FY. Habrá algunos elementos que sí requiero que me soporte su capacidad máxima, que es el esfuerzo último. Entonces,
Cuando requiero que me soporte o calcular o diseñar para su resistencia máxima, tengo que utilizar el esfuerzo último, por ende utilizo su resistencia última. Ya, entonces está relacionado con esta curva de esfuerzo de formación. Ahora, en que dentro de un elemento atracción, ¿no? Un elemento que me va a soportar la atracción. En que no entiendo qué cosa es un elemento atracción. Ya, por ejemplo, ¿para dónde lo hago? A ver, acá, ¿no? Okay, vamos a aprovechar. Nuevo. Y un elemento de atracción bien sencillísimo para que ustedes se den cuenta. ¿Ya? Vamos a disculpar un poco el gráfico. Y tenemos algo así, ¿no? Un tijeral embolado, por ejemplo. Un tijeral embolado, ¿no? Y acá tengo su apoyo, ¿no es cierto? Acá también voy a tener un apoyo. Listo. Y quizás puedo tener algún elemento adicional, ¿no? Ya, bueno, voy a tenerle algo así. Y esto también que va a jalar, ¿no? Para que controle el momento de volteo. En fin, son varias formas. Son un elemento a atracción, Inge. ¿Cuál podría ser, jóvenes? A ver. Esto, la brida inferior o la brida superior. Ah, en que necesito hacer un análisis estructural, meter las cargas, todo. Exacto, ¿no? Entonces, por cargas de gravedad nomás, más o menos, ¿dónde sería, jóvenes, la atracción elevada? Ah, en que acá en esta zona, ¿no? Ya está. Entonces, jóvenes, es un elemento, a otro color, ¿no? Para que se note. Un poquito más gruesito. Y esto, ¿no? Por ejemplo. Ahí en que este es mi... Ahí está. Un elemento de atracción. Yo tengo que hacer el análisis y acá mi resistencia última es 30 toneladas. Un ejemplo, ¿no? Listo. Entonces, previo a un análisis estructural y obtengo esto. ¿Ya? Entonces, esto es un elemento de tracción. Entonces, las teorías que ahora vamos a desarrollar justamente es esta, ¿no? ¿Ya? Acá va a haber una soldadura, quizás una conexión, ¿no es cierto? Y si quiero generalizar, habrá que verlo, todo esto trabajaría tracción, ¿no? Todo esto trabajaría tracción, ¿ya? Entonces, el análisis se hace elemento, ¿no? ¿Ya? Otro caso, por ejemplo, si yo tengo una planchita, un apoyo por acá y un elemento acá. Y acá tengo unos pernitos, unos tornillitos. Y esto está a tracción, por ejemplo. ¿No? Este es un elemento que está a tracción. ¿Ya? Listo. Y si se dan cuenta, este elemento va a tener pues una zona, digamos, que es propio del elemento, ¿no? ¿Ya? Y otras zonas donde que está la conexión. ¿Ya? La conexión. ¿Ve? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Esto sería la sección, digamos, ¿ya? La sección en sí, ¿no? ¿No? Entonces, ¿cuál sería la diferencia? En que, ya mira, acá no hay agujeritos, pues, en la sección Inge, pero acá sí hay algunos agujeritos. ¿Eso qué implica? Le estás quitando resistencia, pues. ¿No? Le estás quitando resistencia. Bien. Ese es digamos, un indicador de que los agujeros te está quitando resistencia. ¿Cómo le puedo traducir en nuestro diseño? Me está quitando área, Inge. Entonces, en la introducción hablábamos que había área total, área neta y área neta efectiva, ¿no? Entonces, ¿tiene que ver con eso, Inge? Sí, pues, para calcular mi área neta, digamos,
tengo que reducir pues esos agujeritos. El número de agujeros que he hecho le va a reducir el área, ya se comporta como un área neta. Inge, y la relación entre un área neta y un área neta efectiva, ahorita vamos a ver, eso va a depender del tipo de perfil. Ya, listo. Entonces quiero que entienda que acá hay dos zonas, digamos, de diseño para este elemento. Uno que es la parte central y otro que viene a ser la parte extrema, ¿no? ¿Ya? Acá también. Puede ser una conexión, también no lo sé. Entonces, parte central y parte de los costados. ¿Ya? Donde que va a tener conexión, los jóvenes. Entonces, en la parte central, Inge, ¿por qué va a fallar? Por fluencia. O sea, no quiero, pues, si yo tengo tracción, ¿no es cierto? Tracción, yo sé que este elemento, como en la curva de esfuerzo de formación, ¿no? Le pongo tracción, entonces para que falle, ¿qué hace? Se elonga y disminuye justamente su área, ¿no? Entonces esto es un indicador que está fluyendo. Entonces esto, en esta zona, no quiero que fluya. Entonces tengo que diseñar por fluencia en la parte central. Inge, y acá, como le has quitado varios, ¿no? Bastante resistencia por los agujeritos, y acá hay bastante concentración de esfuerzos porque es una conexión allá. Entonces, lo más probable es que falle por algún corte o alguna tracción, ¿no es cierto? Me va a generar un bloque de corte, entonces, pero va a fallar por rotura. Inge, si va a fallar por rotura, va a gobernar acá la falla por rotura, entonces tengo que diseñar por el esfuerzo último. En resumen, cuando hablo de diseño de elementos a tracción, diseño por fluencia, que pertenece a la parte central del elemento, y diseño por rotura o fractura en los extremos del elemento donde hay la conexión. ¿Correcto? ¿Ya? Entonces, Inge, estas dos teorías voy a estudiar, sí, porque vas a diseñar por estos dos casos. ¿Se entendió, jóvenes? ¿Alguna pregunta, por favor? Jóvenes. ¿Están? Sí, ingeniero, todo claro. Se tienen que preguntar, ¿ah? Si no, van a tener esas dudas. Ya, listo. Entonces, sigamos. ¿Dónde es? Acá, ¿no? Ya. Entonces, en que hablábamos de estos dos, pues, ¿no? FY, FU, necesito saber. Acá está una tablita, más o menos, que te dan los valores. Sabemos que estos valores van a depender, ¿no? Del tipo de acero que estoy colocando, ¿no? Y el grado, todo esto, ¿no? Ahí están las unidades, ¿ya? Y ustedes tienen que convertir en las unidades que están trabajando, ¿no? En kCi o en toneladas, centímetros cuadrados. Ya ustedes ven en qué unidades trabajan, pero tienen que ser compatibles entre todas estas. Y acá está un poco la que estábamos comentando del extremo y de los puntitos, ¿no? De los agujeros o de las perforaciones que me van a reducir la resistencia, ¿ya? Entonces, por fluencia voy a utilizar, ya acá ya te está indicando, ¿ve? Un área total de la sección. Que ese AG, ¿no? Ese AG voy a utilizar por fluencia, sí. ¿Ya? Entonces, y acá todavía te dice, fuera de las conexiones, o sea, en la parte central, ¿no? En la parte central. ¿Correcto? Entonces, acá va a desarrollar como máximo el esfuerzo de fluencia. De allí ya no quiero porque se va a elongar, se va a deformar y es un tema. Entonces, no estamos diseñando para que un elemento
llega a fluir, ¿no? Que se estire, ¿no es cierto? En términos sencillos, digamos, ¿no? Entonces, es un indicador que está fallando pues, por tracción, ese elemento. Entonces, yo quiero evitar eso. Entonces, para evitar eso, ¿qué hago? Limito, pues, que tengo que poner su esfuerzo de fluencia como máximo. Y allí no me pases, ¿no? Porque si te pasas de eso, va a fluir y va a ser un problema, ¿no? En cambio, en las conexiones, decimos, oye, ya, pues como hay alta concentración y se va a generar un bloque de corte, ¿no? Ya pues que desarrolle la capacidad máxima, ¿no? De rotura, porque ahí se va a concentrar todo, ¿no? Entonces, eso es lo que hacemos. Y acá voy a trabajar con el esfuerzo de fluencia en las zonas de conexiones. ¿Qué área en que voy a utilizar? Sección neta efectiva o sección neta, ¿ya? Entonces, la sección neta efectiva puede ser ANE, ¿no? En algunos libros van a encontrar de muchas formas. Puede ser AE o ANE. Entonces, ¿qué significa sección de área neta efectiva? ¿No? Y el A sub N sería el A sub N sección o área neta, área o sección neta. Listo. Ya, eso es lo que van a considerar. Ahí están las tres áreas. Ya para afluencia, todas las áreas, área total. Ya jóvenes, para la rotura voy a considerar bien la área neta o bien la área neta efectiva. En muchos casos, estas dos áreas son iguales. Y en otros casos, las tres áreas también son iguales. ¿Ya? Listo. Entonces, a esto se le llama, pues, estados límites, ¿no? Que vamos a diseñar por la LRFD, ¿no? Ahí entra un estado límite 1, ya por fluencia, un estado límite 2 por rotura. Uy, ¿y acá qué pasó? Allá, seguro hay un espacio para escribir. En fin. En algunos libros no te hablan solo de 2, ¿no? Te pueden hablar hasta de 4, como lo que estamos viendo acá. ¿Ya? Pero todo esto se genera justamente por la fuerza, por esta fuerza de atracción. En jóvenes, acá está esta fuerza de atracción y esto también de atracción. Ya lo mismo, el 1 es lo mismo, en la parte central, digamos, no fuera de las conexiones, el 2 también. ¿Ya? Listo. Hasta allí es lo mismo. Pero el 3, ¿qué cosa? En que hablabas también de bloque de corte, y acá ya te indica qué cosa es un bloque de corte, que es un fenómeno producto justamente por las fuerzas de atracción. ¿Dónde? En las conexiones. O sea, que este pedazo, digamos, este bloquecito rectangular se va a separar de todo. Al separarse, esto ya no sirve, pues esta conexión ya falló. A eso se le llama el bloque de corte. Tiene dos tipos de planos de, en este caso voy a tener un plano de tracción y otro plano de corte. Esto también ya lo vamos a ver, ¿ya? Entonces, teniendo este planito o este bloque, le llamamos bloque de corte. ¿Ve? Entonces, bloque de corte que vamos a diseñar. Ese es otro tipo de falla. Y el otro tipo de falla es en las conectores, ¿no? O sea, en los pernos, que falle por corte. Ya, este diseño, jóvenes, lo vamos a hacer cuando hablamos de conexión, porque este es un tema neto de conexión. Pero estos 3 estados de falla por esfuerzo, atracción, sí lo vamos a ver en este tema, ¿ya? Entonces, es necesario justamente estudiar. Por fluencia, rotura y un bloque de corte en la conexión.
Obviamente este bloque de corte también en el tema de conexión vamos a recordar, porque necesito comprobar que no me falle por bloque de corte la conexión que estoy ampliando. A mayor pernos, obviamente, mayor distancia, más resistencia frente al bloque de corte, ¿no? Entonces, en muchos casos, tú puedes tener una tracción X y una resistencia al bloque de corte Y, ¿no? Y este Y te puede gobernar, ¿no, jóvenes? Y allí vas a tener la necesidad de colocar más tornillitos, más separaditos, de tal forma te resistan mejor. ¿Eh? Entonces, allí vamos a comparar. ¿Ya? Entonces, son los bloques de los estados límites que vamos a estudiar. ¿Listo? Vamos a bajar. Y ahí entramos un poquito con más detalle, digamos, con un grafiquito, para que esto un día no se olviden. Porque en pregunta del examen viene, ¿no? Un aspecto de teoría de todo lo que se comenta, ¿no? Y no responden, pues. Ese es el tema. Entonces, tienen que estar atentos, ¿no? Antiguamente, ustedes saben, se dictaba, ¿no? Y todo se tenía que escribir, pero hoy ya los PPTs, los sliders, hacen que podemos hablar muchas cosas y en base a sus preguntas también aperturar más temas, ¿no? Tienen que estar atentos, jóvenes, porque todo lo que comentamos viene en el examen, ¿ya? Uy, ya son las 10:15. Creo que tienen clases. Ya, pues acá nos quedamos, ya hemos hecho alguito de teoría, ya sabemos por lo menos los tipos de estados de límite, qué cosa vamos a utilizar, y acá ya vamos a entrar a hablar ya sobre las áreas totales, todo esto, ¿ya? Entonces nos quedamos ahí, jóvenes. ¿Alguna consulta, por favor, para poder cerrar ya la sesión? Ingeniero, Sí, adelante. tenía una consulta con respecto al trabajo, Ya. al trabajo número 2 que nos dejó. Ingeniero, en ese trabajo simplemente vamos a determinar lo que son los coeficientes o también vamos a determinar las cargas. Porque para determinar las cargas se necesitaría, ¿no?, la zona, la altura y quizás los ángulos. O nosotros vamos a poner a nuestro criterio, ingeniero. No, solo necesito los coeficientes, y para los coeficientes sí necesitan la forma, ¿no? Y para la forma necesitan los ángulos. Eso sí, los ángulos tienen que considerar de acuerdo a su criterio. Ya, ahora, los coeficientes sí tienen que calcularlos, ¿ya? Y lo que era la carga en sí, necesitan la ubicación, necesitan la altura inclusive del edificio, ¿no? Y la forma. Entonces ustedes tienen que considerar, de acuerdo a lo que ustedes creen conveniente, porque esto es un trabajo abierto, no es que va a haber solo una respuesta, ¿no? En cuanto a números estamos hablando, pero en cuanto a procedimientos sí es generalmente lo mismo, ¿no? Entonces, elijan lo que ustedes creen conveniente. ¿Ya? ¿Me escuchan, jóvenes? Ingeniero, Ya, perfecto. ¿Alguna pregunta de la clase de hoy, por favor? Tienen que ser consultas, jóvenes. A mí me gusta cuando hacen preguntas. Cuando no lo hacen un poquito, es algo... Imagínense ustedes, es como que yo hablaría solo con la laptop, ¿no? Y no sé si me están escuchando. Es un tema. Allá, la lista, ¿no? Ya, ¿quién me dijo que tengo que Ingeniero, poner? Sí. respecto al segundo trabajo que la vez pasada dejó, solamente dijo para hallar los coeficientes, ya más no la carga, porque para hallar la carga necesitamos todavía la Allá, sí les... velocidad, ¿no?
Ya, solo los coeficientes. Como dejó varios dibujos, era para ellos solamente los coeficientes. ya. Entonces, si era coeficientes, no sé por qué me están consultando el tema de velocidad, de, de ubicación, no lo sé. Ya bueno, en fin, si es así, tú eres el delegado, ¿no? Sí, sí, ingeniero, solo Ya, dejó el sí, tema ya de está bien. coeficientes. Ya, solo eso entonces. Listo. Ingeniero, buenos Está días. bien. Ingeniero, ¿Qué tal? Buen día. ingeniero, ¿me Sí, podría considerar en la lista? Perdón, ingresé un sí, poquito sí. tarde. Mi apellido Sí, es por Esteban. eso. Ya, a ver, a ver. Sí, por eso estoy abriendo antes que. ¿Y a quién más me dijo una señorita? No sé quién. Galán, Ingeniero, ingeniero. disculpe. A Galán. Ah, Pamela, ya Pamela, está considerada. Ya. ¿Alguien Ingeniero, más? disculpe. Sí, A mí sí. también. Sí, tu apellido. A Chávez Elías Francis, Andrés. ¿Perdón? Chávez Elías Francis. Chávez, Chávez. Chávez. Ujú. ¿Y estás en el curso de matriculado? Primera asistencia. Ah, la anterior también vine, pero como terminó su clase rápido, no le pude comentar sobre eso. Ah, ya, mira, ya cuántas faltas, Y ahora estoy controlando porque antes no controlaba y bueno, ahora me han dicho que tengo que controlar, pues, ya, así que ya tienes 4 faltas. Listo. Ya, gracias. ¿Alguien más, jóvenes? ¿Alguien más? Ingeniero, una consulta, un favor. Sí, sí, dime nomás. No es un favor. Este, Una la, pregunta nomás. la conexión, ingeniero, entre, digamos, una brida superior y una diagonal, a una brida inferior y una diagonal, se puede hacer también con una planchita ahí soldándolo en la esquina o también podría ser de barra a barra con pernos. Sí, ambos. Si es barra con pernos, no, tendría que ser soldado. ¿Ya? Barra soldado. Y lo otro es esa planchita que ustedes utilizan son unas cartelitas, ¿no? Y que justamente puedes, dependiendo del tipo de perfil, ¿no? Puedes atornillar o puedes soldar también. ¿Ya? Ahora, ¿cuándo se utiliza esas barras? Cuando, si, por ejemplo, si deseas hacer una conexión soldada y cuando haces tú el diseño de la conexión soldada, tu longitud de soldadura no te alcanza con la que vas a soldar de barra a barra, necesitas más longitud, ¿no? Porque este elemento te va a soportar más, digamos, entonces requieres hacer unas planchitas, ¿ya? Y esas planchitas te van a dar esa longitud que te falta y ahí puedes soldar. Obviamente es mejor, sí, pues no es mejor. ¿Ya? Ahora, si vas a empernar las planchitas, dependiendo si el elemento que le llega es perpendicular, necesitas una plancha donde hacer esa conexión atornillada, entonces tendrías que utilizar esa cartera. Entonces, ya depende, uno, depende del tamaño de tu estructura, ¿no? Dos, depende de cuánto cargan esos elementos. Tres, qué tipo de conexión vas a utilizar. ¿No es cierto? Y 4, si es que solo en caso de conexiones soldadas, si eso nomás es suficiente para que sueldes de barra a barra, esa longitud es suficiente, o solo has considerado soldadura transversal nada más, entonces si te cumple el diseño, bien, y si es que no necesitas soldadura longitudinal, eso implica que tienes que colocar alguna plancha, por ejemplo. Entonces depende mucho de qué estructura estás haciendo, ¿ya? Pero sí se puede hacer. Ya, ingeniero, gracias. Listo, jóvenes. Ya me pasé ya las disculpas del caso, pero bueno. Nos vemos, hagan su tarea, no se estresen también, por favor. Que tengan un buen día. Cuídense, por favor. Hasta luego. La tarea lo voy a, perdón, las clases lo voy a subir, jóvenes.
Ya, ahorita lo subo, sino que por la compu que está lento, no lo puedo subir. Ya, las disculpas también. Listo, nos vemos. Hasta luego.